Dios es bueno. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Pueden tomar sus lugares. Tomen sus lugares. Amén. Y cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar para que el Espíritu Santo pues nos muestre su palabra. Vamos a permitirle a los niños salir a su clase bíblica, por favor. Los niños de 10 años hacia abajo salen a su clase bíblica y los demás oramos. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias porque tu presencia ha sido real en nuestras vidas. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos enseñe todas las cosas. Que tu Espíritu Santo en el día de hoy pueda revelarnos tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Que tu Espíritu Santo traiga la revelación y la iluminación de tu palabra. Que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender los misterios que se encuentran plasmados en tu palabra, los misterios de tu reino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante todos estos días hemos comenzado a desarrollar la serie de mensajes, de enseñanzas, la cual lleva como tema sujetos a un sistema de vida superior. Y en el día de hoy vamos a leer la palabra en el libro de Romanos capítulo 8, su versículo 1 y 2. El libro de Romanos capítulo 8, su versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice en el nombre de Jesús: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Diga conmigo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. En el día de hoy tengo a bien compartir con todos vosotros el tema: la ley del Espíritu de vida. Ese es el tema que vamos a compartir en el día de hoy dentro de esta gloriosa serie. Estudiar acerca de las dos leyes, la ley del pecado y la ley del Espíritu, es algo de vida o muerte para nosotros, debido a que este tema tiene una gran trascendencia, ya que son muy pocas las personas dentro de la iglesia que pueden entender en su máxima expresión todas estas cosas. Y esto yo lo digo con mucha tristeza, ya que la iglesia en el día de hoy no ha entendido todavía el alcance y la imperiosa magnitud, no ha entendido la profundidad que es el conocer lo que es la vida en el Espíritu. La iglesia en el día de hoy tiene un entendimiento muy limitado. Son muchas las personas que, al no entender lo que la palabra de Dios plantea acerca de este tema, tienen una vida cristiana prácticamente restringida. Tienen falta de entendimiento y de conocimiento acerca de las profundidades que plantea el mismo apóstol Pablo
dentro de lo que es este tema. Sin embargo, Dios nos ha revelado que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han llegado a nuestra imaginación, son las cosas que el Espíritu Santo nos ha revelado. Porque el hombre espiritual todo lo ve. El hombre espiritual todo lo discierne. El hombre espiritual todo lo puede discernir en el Espíritu. Por eso la palabra de Dios establece que nosotros somos hombres espirituales. Dígale al que está a su lado, somos hombres espirituales. El hombre nuevo es tal como lo dice la Biblia. Un hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. El hombre nuevo lleva la imagen del que lo creó. Y la Biblia en cuanto a esto es bastante explícita, bastante enfática, ya que la Biblia describe en muchos textos bíblicos este hombre nuevo. Y en las enseñanzas pasadas le hemos enseñado acerca del hombre espiritual, del hombre nuevo. También la misma palabra establece que Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. También la palabra establece que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Todo esto lo hemos explicado en enseñanzas pasadas. Y según lo que el apóstol Pablo plantea, el hombre espiritual es aquel que ha nacido de nuevo, pero a la vez anda en el Espíritu. Mientras que por el contrario, el hombre carnal es aquel que ha nacido de nuevo, oye esto, pero anda en la carne. Amén. Porque se comporta como un niño, limitado. El hombre carnal, aunque ha nacido de nuevo, como es un inmaduro, vive en pleitos, en rencillas, porque en ese hombre carnal hay mucha inmadurez. Pero nosotros, en el hombre interior, hemos alcanzado madurez. Diga conmigo, nosotros, diga yo, en mi hombre interior, he alcanzado madurez. Y es bueno que nosotros entendamos lo que el apóstol Pablo plantea en Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Son dos capítulos que son bien interesantes. Y yo quiero que leamos desde el capítulo 7, versículo 15 en adelante, ya que estos versículos nos servirán de contexto para lo que viene a continuación. Abra su Biblia con nosotros en Romanos capítulo 7, versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 21 y luego desde el versículo 23 hasta el versículo 25. Fijaos bien lo que la palabra dice. Fije sus ojos en lo que la palabra dice. Está en pantalla también, en caso de que usted no tenga Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 15. La palabra dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí está hablando el apóstol Pablo, y está hablando Pablo acerca de un conflicto en su interior. Yo hago el énfasis ahí. Pablo está hablando de un conflicto muy grande. Y dice: y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, hablando de la naturaleza adánica, la cual todos heredamos de Adán, esto es en mi carne, no mora el bien,
Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, el pecado es una ley. Diga conmigo, el pecado es una ley. Y eso yo quiero que usted lo subraye en su mente, porque vamos a hablar acerca de eso más adelante. Pero veo otra ley en mis miembros. La palabra otra en griego es heteros, que significa algo diferente en carácter. Es decir, que lo que está constatando es algo muy distinto a lo que originalmente él estaba sintiendo. Amén. Pero hay otra ley en mis miembros. Pero veo otra ley en mis miembros. Gloria a Dios. Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo da un grito por el conflicto que hay en él entre el bien y el mal. Había un conflicto en lo más profundo de su interior. ¿Te das cuenta? Y Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo da gracias a Dios porque Jesucristo logró librarnos del cuerpo de muerte. Y termina reconociendo el pecado como una ley en nosotros, como algo que nos obliga, algo que nos impone, pero que ya Cristo venció anteponiéndose en nuestra mente la ley de Dios. Tomando en cuenta que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos como la tenemos hoy, sino que estas divisiones fueron hechas después. Analicemos ahora los primeros versículos del capítulo 8 de Romanos, porque quise poner este contexto para lo que viene, para terminar hablando de este conflicto expuesto, el cual el apóstol Pablo plantea. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí podemos ver la gran lucha, la gran batalla que había en la mente del apóstol Pablo. Había una lucha entre la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado, y esto llegó a tal extremo que gritó desesperadamente: miserable de mí, porque su hombre espiritual quería hacer el bien. Su hombre espiritual se deleitaba en hacer la voluntad de Dios, pero encontraba una ley en su cuerpo, una ley contraria a la ley que ya estaba en su mente. El apóstol Pablo encontraba una ley en su cuerpo que lo llevaba cautivo al pecado. Él no quería pecar, él no quería desobedecer a Dios, pero su carne sí quería
depravarse. Su carne sí quería desobedecer a Dios, porque la carne tiene esa inclinación. Por eso yo enseño que la carne no se quiere arrepentir y que la carne no se sacia. Mientras más tú le das, mientras más tú la complaces, más la carne quiere. Gloria a Dios. El apóstol Pablo habla de esa lucha interior. Pero al final el apóstol Pablo dice: pero doy gracias a Dios por Jesucristo. En el capítulo 8 hay un cántico de victoria. Con mi propia fuerza yo no puedo andar en el Espíritu, pero doy gracias a Dios por Jesucristo, que Él pagó el precio para que hoy yo ande en el Espíritu y no conforme a la carne. Gracias le doy a Dios que hubo uno que logró vencer el pecado. Y no solamente logró vencer el pecado, sino que logró condenar el pecado en la carne. Y ese fue Jesucristo. Jesucristo nos ha librado de la condenación de la ley. Por tanto, no andamos conforme a la ley del pecado, sino que ahora andamos conforme a la ley de vida en el Espíritu Santo de Dios. Dígale al que está a su lado: ya no andamos conforme a la ley del pecado, sino conforme a la ley del Espíritu de Dios. Dígale al que está a su lado: anda en el Espíritu. No le dé lugar a la carne. La carne siempre te va a pedir cosas, no la complazca. Amén. Hay gente que dicen: yo no le niego nada a mi carne, yo me doy todos los gustos. Dígale al que está a su lado: no todos los gustos se le da a la carne, porque hay gustos que desagradan a Dios. Amén. ¿Usted sabía eso? Si nosotros complaciéramos en toda nuestra carne, no andáramos en el Espíritu, andáramos en la carne. Por eso es que tenemos que madurar espiritualmente. Lo que nos hace crecer, lo que nos hace madurar, se llama la palabra de Dios, para que andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es andar hablando en lenguas. Hay gente que confunde una cosa con la otra. Hay gente que piensa que andar en el Espíritu es andar profetizando, es andar hablando en lenguas, es andar levitando con unos mantos blancos y unos fardones bien largos y un moño aquí arriba. Y hablan así como que estuvieran levitando, como que son santos, como que son monjes, como que viven en otro planeta. Y ellos piensan que eso es andar en el Espíritu. No, andar en el Espíritu es andar conforme a la palabra. Tú puedes profetizar y no andar conforme a la palabra. Tú puedes hablar en lenguas y no andar conforme a la palabra. No te dejes confundir. Incluso tú puedes ser usado por Dios en sanidad, en liberación, y no andar conforme a la palabra. Por eso muchos en aquel día dirán: Señor, en tu nombre eché fuera a los demonios, en tu nombre oré por los enfermos y fueron sanados, en tu nombre hice tantas cosas. Y el Señor le dirá: apartado de mí, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Sabe por qué? Porque estoy observando muy tristemente que hay gente que son virales en la tierra, pero en el cielo nadie lo conoce. Ay. Tú puedes tener promoción de toda clase aquí abajo en la tierra, y es posible que en el cielo nadie te conozca. Por más maricueta que tú hagas, por más mueca que tú hagas, esos son muecas, son moricuetas. Eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar conforme a la palabra. Está la ley del pecado y está la ley del Espíritu de vida. Y por eso yo quiero explicarle a ustedes qué es una ley. Porque esta palabra hay que subrayarla. Es una palabra bastante importante. Y es interesante que entendamos qué es una ley. Primero voy a definir lo que es una ley desde el punto de vista de los hombres. Y luego voy a definir lo que es una ley
desde el punto de vista de la Biblia, porque la Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo, pero el texto de Romanos fue escrito originalmente en griego. Estos versículos que acabamos de leer, Romanos capítulo 7 del 15 en adelante y Romanos capítulo 8 del 1 al 4, todos esos textos bíblicos fueron escritos en griego. Entonces es importante que entendamos lo que es una ley en términos humanos. Una ley es una regla universal, un estatuto que rige un acto o relación. Es una palabra, ¿verdad?, muy conocida, ley. Por ejemplo, a mí me enseñaron, cuando estaba estudiando ciencia jurídica, que una ley es un conjunto de reglas o normas que tiene como propósito regir nuestro comportamiento para que vivamos felizmente en sociedad. Eso es en términos jurídicos. Cuando se habla de ley, se habla de reglas. Cuando se habla de ley, se habla de normativa jurídica. Y los jueces tratan siempre de aplicar la ley justamente, aunque sabemos que en nuestro sistema de justicia muchas decisiones se toman de manera injusta. Pero básicamente, en términos jurídicos, eso es lo que es una ley. Conjuntos de normas, de reglas que son aplicadas para que nosotros vivamos felizmente en sociedad. Porque cuando no hay ley puede haber un caos. ¿Ok? Eso es lo que es la ley en términos humanos. Pero espiritualmente hablando, en Romanos capítulo 7, versículo 23, cuando la palabra habla de la ley del pecado, se está refiriendo, y esto es importante que lo dominemos, por eso es bueno tener buena exégesis bíblica. ¿Qué es una exégesis bíblica? Es tener buena regla de interpretación. Por eso es importante que la iglesia estudie hermenéutica, que es la ciencia que se encarga de interpretar correctamente la palabra de Dios. Porque yo veo mucha gente en las redes sociales sacando el texto bíblico fuera de su contexto porque no estudian. No se profundizan en lo que la palabra establece. Entonces, normalmente, cuando las personas escuchan de la ley del pecado y de la ley del espíritu de vida, le llega a su mente la definición de ley como conjunto de reglas y conjunto de normas. Y el texto griego original no se está refiriendo ni a reglas ni a normas. Por eso hay muchas personas que al no tener la revelación, fijan sus ojos en la letra, porque en la letra están los conjuntos de reglas y los conjuntos de normas. Sin embargo, en el griego no se está refiriendo a letra, ni a un conjunto de normas. Se está refiriendo a una fuerza o influencia que nos conduce a una acción. Ve, muy diferente. La ley del pecado es una fuerza que nos conduce a una acción. Por eso muchas veces nosotros desobedecemos a Dios y nos sentimos mal, triste. No debía hacerlo, ¿por qué caí de nuevo en ese mismo pecado? Y nos sentimos deprimidos y vamos a la presencia de Dios y le pedimos perdón. Pero nosotros no queríamos mentir. Nosotros no queríamos ver lo que estábamos viendo. Nosotros no queríamos tocar algo que no teníamos que tocar. Nosotros no queríamos pecar. Pero esa fuerza, que es una ley en nosotros, esa fuerza
Esa influencia nos condujo a una acción. Y por eso desobedecimos a Dios. Amén. Entonces, fíjate bien en lo que significa la ley desde el punto de vista bíblico. Una fuerza o influencia que nos conduce a una acción. Pensemos en la ley de la gravedad. Todo lo que tú tiras hacia arriba, si no hay ningún tipo de impedimento, si no hay ningún tipo de obstáculo que altere esa ley de gravedad, ese objeto volverá a caer porque será atraído al centro de la tierra. Eso es una ley. La ley de la gravedad. Los cuerpos que son lanzados hacia arriba deben volver al centro de la tierra, porque esa es una ley natural. Todo lo que sube, baja. Y la Biblia nos habla en la creación acerca de que Dios estableció leyes. Cuando el mundo estaba en total anarquía, en total caos, y ahora le voy a enseñar algo bien profundo, Dios estableció leyes. Por ejemplo, Dios dijo, sea la luz, en Génesis capítulo 1, versículo 3, y fue la luz. Dios iluminó todo. Luego Dios comenzó a separar las aguas e hizo la expansión. Dios fue el que hizo la expansión. Y a lo seco le llamó tierra, y al agua le llamó mares, y a la expansión de los cielos. Y Dios dio mandamiento con su boca, porque la misma palabra dice, y dijo Dios. Y dice el libro de Génesis, y dijo Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día, que es el sol, y la lumbrera menor, que es la luna, para que señoree en las noches. Hizo también Dios las estrellas. Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 14 hasta el 16. Es decir, la lumbrera mayor, que es el sol, Dios le dio un mandamiento al sol para que el sol se mantuviera alumbrando. Esa es la función del sol. Y hasta el sol de hoy, valga la redundancia, el sol no ha dejado de hacer su función, porque Dios le dio un mandamiento. Amén. Gloria a Dios. Le voy a parafrasear todo esto para no leer mucho. Dios le dio una función al sol. Dios le dio una función a la luna. Dios le dio funciones a las estrellas. Las estrellas no han dejado de brillar. Todo lo que Dios creó, lo creó pensando en nosotros. Creó el sol pensando en nosotros. Creó la luna pensando en nosotros. Y creó las estrellas pensando todo esto en nosotros. Por eso hoy en día tenemos las estaciones del año. Tenemos diferentes tiempos y temporadas. Y eso es una ley natural que Dios estableció. Por ejemplo, cuando el Señor separó las aguas, y a lo seco le llamó tierra, y a las aguas le llamó mares, Dios le dio un mandamiento a la tierra y le dio un mandamiento a las aguas. Las aguas no pueden salirse de su cauce. Dios le trazó límite al mar. Dígale al que está a su lado, Dios le trazó límites al mar. No importa lo que digan los científicos, porque eso es un misterio muy grande. Por más grande que sea el mar, y el mar es grande, pero Dios le trazó límites.
allá atrás hay un anchuroso mar, pero no pasa de ahí. Si esa ley se rompe o se altera, nos ahogamos todos. Porque hay fenómenos de la naturaleza que muchas veces alteran la ley natural, pero la alteran por un corto periodo de tiempo. Eso lo vamos a ver después un poquito más adelante. Gloria a Dios. El mar no pasa de la orillita, donde empieza la arena y la tierra. El mar no puede entrarse. Ese es el resultado de esa ley. Esa fue la ordenanza que Dios le dio al mar. Los elementos han sido sujetos. Diga conmigo, los elementos han sido sujetos. Eso está en Proverbios 8:29. Y en Salmo 104, del 5 al 9, habla sobre esas limitaciones que Dios le puso al mar. Dios separó la tierra seca y le dijo al mar: hasta aquí tú vas a llegar. Amén. Al menos que no haya un tsunami o un maremoto o un tornado o algo que altere esa ley, el mar llegará hasta la playa. Sus olas pueden subir, pueden bajar, pero hasta ahí es que va a llegar. Amén. Porque ese límite ha sido puesto por Dios. Es una ley inmutable. Diga conmigo, ley inmutable. Y al menos que no se aplique una ley superior que rompa esos principios, el globo terráqueo, los elementos de la naturaleza seguirán funcionando igual. Porque es una ley que Dios le dio a cada elemento de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos la ley del viento. El viento sopla normalmente y a veces el viento sopla, ¿verdad?, con más furia por causas externas. Por ejemplo, si hay un fenómeno natural, como ahora mismo que está el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, los maremotos, los tornados, pueden romper ese orden, pero el viento sopla de forma normal. En una ocasión Jesús estaba en la barca, sopló un fuerte viento, los discípulos estaban temblando con miedo porque la barca estaba hundiéndose, estaba a punto de colapsar, estaban casi naufragando. Y Jesús, ¿cómo estaba? Durmiendo. Ahora, ¿por qué él estaba durmiendo? Porque él es Dios. Y él lo controla todo. Y lo despertaron: Maestro, sálvanos que perecemos. Y la palabra entonces dice que Jesús le habló al viento y le dijo: cállense, enmudezcan, cálmense. Y el viento se calmó. Y los discípulos se quedaron perplejos. ¿Y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Así que dígale al que está a su lado: Él es Dios. Y Él es el creador de todas las normas naturales que existen. Por ejemplo, Dios estableció una norma natural después que el hombre pecó. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso está en Hebreos capítulo 9 versículo 27. O sea que todos aquí nos vamos a morir físicamente. Es una ley. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ningún hombre puede encarnarse otra vez.
Hay gente que cree en la reencarnación. Ningún hombre puede reencarnar en otro hombre, ni encarnarse tampoco. Esta es una ley que Dios estableció en nuestro cuerpo. Amén. Por ejemplo, en el mismo cuerpo, en el mismo sistema del cuerpo, hay leyes. Por ejemplo, el corazón bombea la sangre a través de las arterias en nuestro cuerpo a un ritmo, según la ciencia, de 60 o 80 pulsaciones por minuto, porque tiene una ley. Y así cada órgano del cuerpo le fue establecida una función y lo está ejerciendo constantemente. Usted dirá, pero pastor, ¿dónde que tú me vas a llevar? Tranquilito, que esto es enseñanza. Te voy a llevar a donde yo quiero que usted llegue, a la luz de lo que vamos a explicar a continuación. Cada órgano del cuerpo funciona por esas leyes. Por eso tu corazón está bombeando y bombea constantemente. Y si esa ley es alterada, ¿qué pasa? I'm sorry. Pero también hay leyes normativas. Leyes normativas. Hay leyes que son normativas, como los 10 mandamientos, como el Pentateuco. Hay principios morales y hay principios espirituales, según el consejo de Dios. De manera que este es otro tipo de leyes instituidas por Dios. Pero si se alteran esas leyes, también pueden ocasionar cosas. La Biblia dice que el pecado tiene una medida que cuando se colma desciende la ira de Dios. Por eso el pecado provocó que la ira de Dios consumiera a Sodoma y a Gomorra. Porque hay ciertos tipos de pecado, diga conmigo, hay cierto tipo de pecado que hace que la copa se rebose y hace que Dios mande juicio. Eso está en Génesis capítulo 19, del 5 al 7. Los hombres quisieron vivir con los ángeles. Eran tan perversos los hombres de Sodoma, tan promiscuos, que quisieron vivir con los ángeles. Y eso colmó la paciencia de Dios. Eso rebosó la copa y dijo, aquí no puede quedar nadie vivo. Cayó fuego del cielo y lo consumió a todos. Esto colmó la copa y el clamor de sus pecados subió al cielo. Sin embargo, los ángeles no fueron a destruir nada. Los ángeles solamente fueron a ver cómo estaba Sodoma, según Génesis capítulo 18, versículo 21. Pero sin embargo, este tipo de desobediencia rebosó la copa y por eso descendió la ira de Dios. Amén. Igualmente está el caso de los amorreos en la Biblia, cuando Dios le anunció a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y seré esclava allí. Todo lo que pasó al pueblo de Israel en Egipto fue predeterminado por el Padre. Y cuando Dios establece una ley, eso es lo que va. Eso es lo que va. Y Dios dijo, será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Eso fue una ley que Dios estableció. Y salieron con tanta riqueza que todavía le queda algo. Tienen esa gracia, esa unción. No porque ellos sean lo más bueno de la tierra. No porque los judíos sean lo más bueno de la tierra. Fue que Dios estableció esa ley. Y Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y también a tu descendencia voy a bendecir. Fue una ley que el Señor estableció. Y en la cuarta generación volverán acá.
porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Eso está en Génesis 15, del 13 al 14 y el 16. Y en el Nuevo Testamento nos habla también del pecado que tiene una medida. Escuche bien esto: el pecado tiene una medida, la cual se colma y la ira de Dios desciende hasta el extremo. Eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. O sea, hay un tipo de pecado que si tú lo practicas, eso hace que la copa se rebose y Dios te castigue en este tiempo. Gloria a Dios. Cuando se practican cierto tipo de pecado, baja la ira de Dios. De manera que esto no es del pasado. Ah, no, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios que castiga. No, también se aplica a esta dispensación. Es una ley espiritual que Dios ha establecido hasta hoy. Diga conmigo, es una ley que Dios ha establecido hasta hoy. Amén. También la gloria de Dios llegó al mundo justamente cuando vino el cumplimiento de los tiempos. Eso está en Gálatas capítulo 4, versículo 4. En su tiempo Dios envió a su Hijo, y cuando llegó el momento de la cruz, que la maldad iba a colmar la copa, Cristo intervino a tiempo. Y a tiempo, dale gracias a Dios por Cristo, que intervino a tiempo y destruyó la ley del pecado, destruyó la ley de la muerte y nos salvó de la ira venidera, porque cayó sobre él toda nuestra desobediencia. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esto es bien profundo. Le estoy mencionando varias leyes para que entiendan el contexto de esta enseñanza. Hay leyes que son soberanas. Estas leyes hablan de la soberanía de Dios. La Biblia dice que a los que conoció, a esto también predestinó. O sea que tú y yo hemos sido predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo. Eso es una ley. Diga conmigo, si tú eres de los predestinados, no hay manera, no hay forma de que te pierdas. ¿Cómo, pastor? ¿Y cómo es eso? Bueno, leyes de la soberanía de Dios. Oye bien, Romanos 8:29 lo dice. Y los que son creados de acuerdo a la imagen del Hijo, los llama y les da la fe para que sean justificados. Romanos 8:30. También los santifica, también los glorifica, porque el que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Es una ley. Es una ley espiritual. Así como en lo natural tú naciste y creciste y te va a multiplicar y te va a casar y te va a reproducir, si es que no te muere antes, ¿verdad? De la misma manera ocurre en el Señor. Pues si Dios escribió tu nombre en el libro de la vida, allá en su presencia, en su presciencia, en su predeterminación, en su elección ha sido establecido que será su Hijo para siempre. Pase lo que pase, pues la ley de la soberanía de Dios es inalterable. ¿Qué te parece? Porque hay gente que dicen, ay, pero Dios escogió a los hijos de Israel. Y nosotros también estábamos en sus planes. Porque Él nos predestinó desde antes
de la fundación del mundo. Dígale al que está a su lado: tú eres su hijo. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida y nadie te puede sacar de allí. Lo dice la palabra en Salmo 71:3. Tú has dado mandamiento para salvarme, dice el Salmo 71:3. Y cuando Dios da un mandamiento, no se retracta, porque en él no hay sombra de variedad, dice la Biblia. Por eso estamos seguros en Cristo Jesús, porque la voluntad de Dios es eterna. En Efesios capítulo 1 versículo 11 dice que Él hace todas las cosas de acuerdo a su designio de su voluntad. Por tanto, la voluntad de Dios está establecida como una ley y cuando llegue el tiempo se cumple. Por eso usted ve un montón de gente que usted nunca pensó que se iba a entregar a Cristo, que usted nunca pensó que iba a estar dando testimonio de que el Señor Jesucristo vive en su vida. Y de repente usted ve que llega a la iglesia y dice: hoy yo quiero a Cristo. Porque Dios estableció una ley y dijo en su presciencia: ese es mi hijo. Son cosas que forman parte de la soberanía de Dios. Ah, pastor, yo no creo que eso sea así. Y a mí que me importa que tú no creas que sea así. A mí que me importa eso. Te estás fijando en la letra, no en el espíritu que hay detrás de la letra. Y Dios es soberano. Dígale al que está a su lado: Dios es soberano. Y en su soberanía Él hace lo que Él quiera. Dígale al que está a su lado: en su soberanía Él hace lo que a Él le dé la gana. Él salva a quien quiera salvar. Él ablanda a quien quiera ablandar y endurece a quien quiera endurecer. Él es soberano y su soberanía no puede ser cuestionada. Amén. Tú y yo estamos seguros porque hay un mandamiento para salvarnos. Se dio un decreto. Hay una ley que no puede ser abrogada. Es por eso que cuando yo me humillo, yo lloro ante su presencia, porque yo soy indigno de recibir tanto favor. Dígale al que está a su lado: somos indignos de recibir tanto favor. Hay un decreto, hay una ley que no puede ser abrogada. Amén. Los medos tenían una ley que era inalterable, que era irrevocable. Hay una ley que es la ley de la soberanía de Dios, que no puede ser irrevocable, no puede ser alterada. Oye, la única ley que no puede ser alterada, la mayoría de leyes son alteradas, pero esa ley no puede ser alterada porque es de la ley de la soberanía de Dios. Por eso Dios amó a Jacob desde que estaba en el vientre de su madre y aborreció a Esaú cuando todavía no se sabía quién era el bueno y quién era el malo. Hello. Ay, gracias, Padre. Esa ley de la voluntad de Dios nadie la puede alterar. Díganle al que está a su lado: esa ley de la soberanía de Dios nadie la puede alterar. El diablo no la puede alterar. Tus esfuerzos no la pueden alterar. Tu intervención no la puede alterar. Nada. Nada la puede alterar. Mientras prevalezca el cielo y la tierra, sus leyes estarán fijas. Sus leyes estarán estables. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pecado es una ley. La ley del pecado. Y yendo de lo conocido a lo desconocido, si continuamos leyendo, vamos a ver ahora la ley del pecado. Y la Biblia le llama el misterio de la iniquidad.
Y aunque este texto bíblico muchas veces se refiere al anticristo, la iglesia así lo ha entendido. El pecado también es un misterio, porque este mal comenzó en la presencia de Dios, donde todo era puro, donde todo era santo. Por tanto, es un misterio que nadie ha querido explicar. Nadie ha querido explicar este misterio, pero yo lo voy a tratar de explicar hoy. Quizás hoy no terminemos la enseñanza completa, porque se la quiero dar con punto y coma. Pero yo mismo me preguntaba, y por eso quise investigar profundamente sobre este tema. Pero ¿cómo fue eso? Porque el cielo era puro, allí se respiraba un ambiente de santidad. ¿Y cómo de repente se contaminó todo? Para mí uno de los misterios más grandes es en la Biblia, el pecado. Pero sí, la Biblia nos revela muchas cosas acerca del mal. Y no me quiero remontar mucho en lo que pasó allá atrás, cuando Lucifer cayó, sino que voy a hacer también énfasis en lo que pasó aquí en la tierra después que el hombre cayó y desobedeció a Dios. Si usted abre su Biblia en Génesis capítulo 3, y si usted lo lee con los lentes del Espíritu, notará que hay algo que se altera. Hay algo que se altera. Y es que el diablo se convierte en serpiente. Esto fue una alteración porque el diablo, que era Lucifer, no fue hecho así. No fue hecho así. No fue hecho una serpiente. Él se convirtió en serpiente, trastocando y cambiando lo natural para engañar, para hacerle mirar a los ojos. Y esas mismas son las estratagemas del mal. Porque se convirtió en un espíritu, en el espíritu de maldad, de iniquidad. Aquel ser llamado Satanás se convirtió en el espíritu de maldad, en el espíritu de iniquidad, porque violó una ley del cielo que dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. Deuteronomio 10 del 20 al 21. Es decir, solamente al Señor se debe adorar. Solamente Él debe ser el objeto de nuestra alabanza. Ninguna criatura debe adorar sino al Creador. Porque el Creador es el ser superior, el hacedor, el sustentador de todas las cosas. Él debe ser adorado por lo que es Él, por lo que Él ha hecho. Él debe ser adorado por lo que Él ha dicho, pero ese orden se rompió. En el cielo se produjo una alteración, y es que una criatura rompió el orden que había establecido en el cielo. Esa criatura pretendió ser igual a Dios. Esa criatura alteró una ley, y no cualquier ley, sino una ley de existencia. Escucha bien esto, apunte eso por ahí porque es bien profundo. Se ve sencillo, pero es bastante profundo. Porque hay gente que dicen: pero ¿cómo es posible que Satanás ya esté destinado al infierno eterno? ¿Qué fue lo que hizo ese diablo?
Porque no hay manera de que tenga oportunidad de salvación. Porque el que él violó no fue cualquier ley, hermanos. Y según la ley que tú violas, así son las consecuencias. Él violó una ley de existencia, una ley eterna. Porque Dios es eterno. Y todo lo que tiene que ver con Dios, sus atributos, su existencia, su vida, su voluntad y su designio, todo es imperecedero. Pero ese ángel quiso alterar una ley eterna que establece que solo a Dios se debe adorar. No se puede adorar ninguna criatura, solamente al Creador. Pero nació en él, que ese es el misterio más grande que hay, nació en él el deseo de ser igual a Dios. Él nunca pretendió ser mayor a Dios. Él quiso ser igual a Dios. Y con esto invalidó una ley, alteró, torció una ley. ¿Cuál fue esa ley? Bueno, Dios es el único ser a quien hay que adorar. Pero él pretendió lo mismo. Él quiso ser igual a Dios para que a él lo adoraran. Entonces rompió una regla, alteró una regla en el cielo que solo a Dios se debe adorar. Entonces anidó en su corazón la iniquidad. Le estoy explicando cómo fue que se originó el pecado. Anidó en su corazón la iniquidad. Porque él dijo: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13 y 14. Proporcionalmente al tipo o clase de ley que él quería alterar, así mismo fue la alteración que hubo en su carácter y en su vida. Porque luego dice la palabra, no lo digo ahí, pero te lo voy a explicar brevemente, que fuego salió de delante de su interior y lo consumió. O sea, perdió su carácter, perdió su esencia, perdió su naturaleza, perdió su brillo, perdió su imagen, perdió su esplendor. Y por eso muchos hoy en día lo dibujan de una manera muy fea, con cuernos, con una cola larga, ¿verdad? Lo dibujan de esa manera, aunque originalmente él no era así, era un ángel de luz hermoso, bello, Lucifer, lucero de la mañana. Pero como alteró una ley, así mismo se alteró su fisionomía. Si él hubiese violado una ley simple, así de simple hubiese sido su castigo. Pero no, violó una ley muy fuerte. Alteró el cielo. Alteró el cielo. Y cuando tú alteras una ley o la violas, vienen consecuencias. Amén. Por ejemplo, ¿quiénes respiran aquí? Levanten sus manos. Y si usted se tapa la nariz y la boca, ¿qué va a pasar? Va a alterar esa ley y va a traer consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Te va a ahogar, te va a asfixiar. Está alterando esa ley. ¿Ok? ¿Cuánto toman agua? Y es una bendición tomarse sus 8 vasos de agua, 10 vasos de agua, 12 vasos de agua, 16 vasos de agua al día. Ahora, si usted dura un mes sin tomar agua, ¿qué va a pasar? Se va a deshidratar y esto va a traer consecuencias. La ley que violó Lucifer fue la ley mayor del universo.
La ley que él violó fue la ley mayor del universo. La ley mayor del universo. Aquella que establece que Dios debe ser el todo en todos. Y solamente Él tiene que ser adorado. Amén. Y ese espíritu, porque era un ángel de luz y se convirtió en espíritu de iniquidad. Oye bien el texto, lo que le estoy explicando es algo bien profundo. Porque ya tú no lo puedes ver como un ángel caído simplemente. Tú tienes que verlo como la Biblia lo describe, como un espíritu de iniquidad. Ese espíritu que perdió su forma angelical y ahora puede ser capaz de transformarse en cualquier cosa, fue el que descendió aquí a la tierra. Y cuando ese espíritu vino a la tierra, trajo la misma idea. ¿Cuál fue esa idea? Bueno, yo soy una criatura y voy a enseñar a todas las criaturas que ellos pueden ser adorados al igual que su creador. Oye bien. Por eso la palabra habla de la rebelión de Lucifer. Lucifer se rebeló porque siendo criatura entendió que él también podía ser adorado. Y ese mismo esquema vino aquí a la tierra a enseñárselo a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. La misma ley que él alteró en los cielos, quiso establecerla aquí en la tierra. Y por eso le dijo a la mujer, seréis como Dios. Eso está en Génesis 3:5. El diablo hizo una ley del pecado, una ley de la rebelión, y con ella hubo una alteración. Diga conmigo, una alteración. Y Adán y Eva violaron la única ley que había en el huerto. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios estableció la única ley que había en el huerto. Si comes, desobedeces. Y si desobedeces, morirás. Así lo estableció el Señor. Pero el diablo le dijo, no moriréis. No moriréis. Alterando, cambiando la ley establecida por Dios. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que tú comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Hasta ese momento eran solo palabras que se levantaban en contra de lo establecido, pero Satanás no tiene ningún poder superior para romper ninguna regla. ¿Pero qué usó? Usó la palabra. Y esto produjo en Eva un efecto. Porque el espíritu que él tenía se lo transmitió a Eva a través de la palabra. El espíritu de rebelión, de desobediencia que él tenía, se lo transmitió a Eva a través de la palabra. Y la Biblia dice que las palabras son espíritu. Por eso tú te sacias del fruto de tus labios, porque las palabras son espíritus.
tienen poder, según Juan 6:63, Primera de Corintios 2:4, Segunda de Tesalonicenses 2:2. Sabemos que la palabra de Dios creó el universo y que la palabra de Dios sustenta todas las cosas. Eso está en la Biblia. Y el diablo usa la palabra, pero el diablo también la usa de manera pervertida. La boca del diablo es una fuente de contaminación. Satanás es el padre de la mentira y es engañoso. Es un espíritu de engaño, de iniquidad, de pecado, de maldad. Y ese fue el espíritu que Satanás usó con nuestros primeros padres. Esa estrategia condujo al hombre a quebrantar las leyes de Dios. Porque la palabra dice que ninguna criatura puede ser como su creador. Por eso cuando el diablo le dijo a Eva, seréis como Dios. Amén. Seréis como Dios. A través de esa expresión que se ve sencilla, pero no es sencilla, seréis como Dios. Satanás le transmitió a nuestros primeros padres ese mismo germen que hizo que él perdiera el huerto. Porque Lucifer perdió el huerto y hizo que Adán y Eva fueran expulsados del huerto. La palabra habla de ese espíritu de engaño. Pero vemos que la Biblia dice algo sin explicación, pero misterioso. Oye bien lo que la Biblia dice, algo sin explicación, pero es misterioso esto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3:6. ¿De dónde entonces salió eso? ¿Cómo es que ahora ella ve el árbol de otra manera? ¿Qué fue lo que sucedió? Que lo comenzó a ver de otra manera. ¿Acaso los ojos de ella cambiaron? ¿Acaso su vista cambió? No. Lo que pasa es que hubo una palabra que alcanzó y penetró en ella, cambiando así el deseo de su corazón. La palabra llegó a ella y cambió, alteró el deseo de su corazón. Esa ley de la iniquidad que ella permitió que llegara, que alcanzara, que anidara en su mente. Por eso explicamos que la iniquidad es un misterio. El misterio de la iniquidad. Pero esta parte la vamos a explicar en la segunda parte de esto, porque es bastante extenso esto. Y no quiero que dársela incompleta la enseñanza. Los ojos de ella fueron abiertos. Porque el enemigo, que se convirtió en una serpiente, alterando una ley natural, porque él no era serpiente, se convirtió en una serpiente, que hablaba, por cierto, y con palabras contaminó a nuestros primeros padres. Y es interesante que en griego la palabra ley es nomos. Y la palabra iniquidad es anomía, que significa carente de ley, transgresión. Entonces, el misterio de la iniquidad significa cambiar la ley, transgredir la ley, violar lo establecido. Y eso fue lo que pasó en el huerto. Se violó lo que Dios había establecido. Y le estoy explicando todas estas leyes para al final de esta enseñanza, que me voy a hacer hoy. Quisiera durar el día entero con ustedes acá, pero al final de esta enseñanza usted se dará cuenta la importancia que significa la ley del Espíritu de vida en nosotros y que hemos sido sujetados
a un sistema de vida superior. Y usted va a valorar lo que Dios ha hecho con nosotros aún mucho más. En esta enseñanza le vamos a enseñar al nivel que hemos sido elevados en Cristo Jesús. Dígale al que está a su lado: Dios es bueno. Dígale al que está a su lado: el Señor nos ha librado del pecado y el Señor nos ha salvado. Entonces fijen sus ojos en ese subtítulo, porque ahí nos vamos a quedar y le vamos a explicar todo esto. Todo esto se lo vamos a explicar de manera gloriosa. Oro al Padre para que esto le llegue a ustedes por revelación. Oro a Dios para que este misterio sea descifrado por completo en lo más profundo de su espíritu. Porque el pecado vino cuando se alteró una ley, y sus consecuencias vinieron porque se alteró esa ley precisamente. Así que póngase de pies y levanta tus manos. Dile: Señor, te doy gracias, porque en Adán morimos, pero en Cristo Jesús vivimos. En Adán hemos recibido la muerte, pero en Cristo Jesús hemos recibido vida eterna y vida en abundancia. En Adán el pecado nos alcanzó y nos contaminó, pero en Cristo Jesús la salvación nos alcanzó y nos dio vida eterna. Dale gracias a Dios. Dile: Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque me has salvado, porque me has redimido, porque a pesar de que el maligno alteró tus leyes, no solo en el cielo, sino en la tierra, pero hubo uno que vino superior al diablo, superior a los demonios, y el que vino se llama Cristo Jesús, y en la cruz del Calvario alteró la ley también y nos dio vida eterna y vida en abundancia. Y hoy damos gracias a Dios por Jesucristo, que nos ha salvado, que nos ha librado de la muerte, que nos ha librado del infierno eterno. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu salvación. Gracias porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Padre. Gracias, Padre mío y Dios mío. Levanta tus manos. Adora al Creador. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Levanta tus manos y adora a Dios. Un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Fuerte el aplauso para Dios. Fuerte el aplauso para Jesús. Aleluya, damos gracias a Dios por esta palabra. Yo quiero que ahí donde estás, cierra tus ojos. Y aquellos que no tienen a Cristo, si han venido con la disposición de entregar su corazón a Cristo, en este momento yo quisiera que tú repitas conmigo esta oración. Señor, te doy gracias. Gracias por la oportunidad que tú me das de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque me permite escuchar tu palabra. En este momento yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por aceptarme como tu hijo o como tu hija. En este momento te pido que tu Espíritu Santo me llene, me redarguya, me bautice con nuevas lenguas. En el nombre poderoso de Jesús. Y que yo pueda salir de este lugar renovado y lleno. Gracias, Señor, por tu salvación. En el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, la persona que te invitó, acércate y dile: yo he entregado mi corazón a Cristo. Amén.
Damos gracias al Señor por su favor, por su misericordia y por su bondad. Les informo que el martes vamos a tener nuestra enseñanza, nuestro discipulado de líderes, si el alumno lo permite, amén. Estaremos a las 7 de la noche impartiendo nuestra enseñanza. Aquellos que quieran capacitarse, conocer aún más la profundidad de la palabra del Señor, pues los martes estamos dando esta enseñanza. Los lunes y viernes tenemos oración de 9, martes por Zoom, amén, a las 7 de la noche. Y los lunes y los viernes a las 9, de 9 a 10 de la noche tenemos oración, amén. Levante sus manos al Señor una vez más. Padre, gracias. Que esta palabra que tú has traído a nuestras vidas pueda seguir gravitando en nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque en ella os parece que está la vida eterna y tú te escondes en tu palabra. Que podamos adentrarnos y recibir la revelación que tú tienes diaria para nosotros. Esas promesas que ya han sido desatadas para nuestras vidas y que no tenemos a veces conocimientos de ella. Gracias por tu favor, gracias por tu presencia, gracias por recibir esta ofrenda de alabanzas para ti. Gracias por este tiempo. Te presentamos a aquellos hermanos que no están aquí, aleluya, porque están quebrantados con alguna dolencia. Enviamos tu palabra de poder. Creemos que tú traes sanidad y liberación sobre cada uno de ellos. Gracias por esta semana que comienza, una semana de prosperidad, de bendición, de ensanchamiento, de multiplicación. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por las fuerzas que nos has dado en este día. Llévanos en paz con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén. Saluda a tu hermano con amor, sin paz y santidad nadie verá al Señor.